para ver y acercarles el primer análisis del día con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Manager. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos acercamos a una jornada, de nuevo, vestida de números rojos, en un contexto en el que hay distintas referencias que de alguna manera van dibujando las tensiones del mercado, de lo que se está viendo y de lo que está por venir. Mirando el movimiento de Wall Street, esas caídas, también estamos en esa antesala de la temporada de resultados, la presentación de esos grandes bancos y esas cifras que ya estamos viendo de cómo por tercera vez consecutiva van a incrementar las provisiones por el deterioro que están previendo. Y quería preguntarte precisamente sobre ese volumen, esa cantidad que están señalando, cómo podemos trasladarlo en cuanto a qué se avecina de cara a esa economía americana, por tanto al mercado americano, mientras aquí, ya lo decía el Banco Central Europeo, los bancos europeos consideran que no hay grandes riesgos, sino que no tienen que hacer provisiones. Bueno, yo creo que por un lado los tipos en Estados Unidos han subido mucho más fuerte y de forma mucho más abrupta, y ya tenemos hipotecas por encima del 7%. Y lógicamente con hipotecas por encima del 7%, pues el parón de la demanda de crédito va a ser sustancial, ¿no? Sí que es verdad que se está concediendo crédito mucho más caro, pero los volúmenes se espera que caigan muy fuerte, porque los tipos de interés en Estados Unidos, pues el 10 años está en el 4% y las hipotecas al 7%, ¿no? Y lógicamente con esos datos, pues la demanda de crédito se tiene que haber ralentizado y frenado, ¿no? Y también sí que es verdad que se esperan unas grandes provisiones en la parte de non-performance loans, ¿no? y de créditos que consideren que vayan a ser fallidos en el futuro, pero también es verdad que mientras el pleno empleo continúe, normalmente esa morosidad tarda en llegar. Si se producen unas grandes provisiones va a ser un efecto anticipación, ¿no? Desde mi punto de vista, porque al final como digo, con un pleno empleo es difícil que la morosidad se dispare, ¿no? y que veamos un repunte en la morosidad demasiado virulento, ¿no? A pesar de que los tipos de interés se han endurecido con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que el efecto lógico sería una caída fuerte en volúmenes de demanda de crédito ante los nuevos tipos de interés mucho más duros, y unas provisiones que probablemente se anticipen, pero que no deberían ser excesivas desde mi punto de vista, porque la situación de pleno empleo suaviza, ¿no? esa entrada en mora de todos los créditos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la foto que nosotros esperamos. Sí que es verdad que la banca americana tiene una exposición a la banca corporativa muchísimo mayor. El mercado de capitales de deuda y de emisiones de deuda y de financiación a empresas es mucho más dinámico y de mucho mayor volumen, y ahí es donde puede venir realmente el grueso de provisiones, ¿no? No tanto en la parte de particulares, sino en la parte de corporativos, ¿no? y en la parte de empresas, anticipándose un poco a lo que pueda venir en una posible recesión a futuro, ¿no? En cuanto a ese escenario que nos estabas señalando y cómo evaluar esas provisiones, quería detenernos por una parte también en la parte del sector del mercado, en ese tecnológico. Ayer veíamos esas caídas en el Nasdaq, es un nivel más bajo, que se encuentra en más de 2 años. Estamos viendo cómo el sector tecnológico de los chips se está viendo arrasado por esa política comercial de Estados Unidos. Quería preguntarte sobre el alcance de esa medida y estamos viendo cómo se está perdiendo y fulminando esa cantidad de mercado, 240.000 millones en el mercado mundial de esos semiconductores, de esos microchips. ¿Cómo hay que mirar ese movimiento, esa política proteccionista, al mismo tiempo que estamos viendo como en la parte asiática hasta las divisas se están viendo golpeadas con las dudas y con ese enfrentamiento comercial? Bueno, yo creo que está habiendo un repliegue a nivel mundial, ¿no? Al final había un libro de 1990 que decía que iríamos en el mundo hacia grandes autarquías globales, ¿no? ¿Y qué significa grandes autarquías globales? Pues que el mundo iba a ir hacia un entorno en el que habría zonas grandes anexionadas que hicieran un comercio interior fuerte, pero con grandes barreras arancelarias o grandes medidas de protección hacia el exterior, ¿no? Hemos pasado de una globalización muy libre, ¿no? y que ha durado pues prácticamente 30 años, en el cual
Asia funcionaba como la factoría del mundo y el resto de mercados desarrollados pues demandábamos productos fabricados allí a un coste bajo y eso importaba inflación. Eso se ha roto y además se ha roto en un momento con un contexto geopolítico muy tenso, con una tensión en el mercado de la energía muy fuerte y en toda la parte geopolítica, como estamos viendo, pues muy fuerte, y eso lleva a medidas proteccionistas y a barreras, y eso lógicamente pues no es bueno para el crecimiento mundial ni para las previsiones ni estimaciones de beneficios de las compañías a largo plazo, ¿no? En el caso de los semiconductores, es una medida de presión, ¿no? Porque al final prácticamente todos los componentes electrónicos del mundo a día de hoy van cargados de semiconductores. Y no nos olvidemos también de dónde venimos, ¿no? Venimos de una euforia por el mundo de los semiconductores en la fase post-pandemia, ¿no? Hasta el punto de que hubo déficit de suministro, ¿no? Para muchísimas corporaciones, y yo me imagino que también hay una medida proteccionista de tratar de contener esa escasez o esa falta de semiconductores para las empresas locales por parte de Estados Unidos, ¿no? También se enmascara un poco todo el tema de la protección de la tecnología, pero sí que no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de un bull market enorme del mercado de semiconductores en el cual se produjo hasta una escasez de los mismos para los grandes fabricantes, ¿no? El propio Ford y Tesla nos acaban de anunciar este trimestre que tienen vehículos sin terminar por falta de componentes y una parte son semiconductores, ¿no? Entonces, esa escasez de oferta pues hace que haya medidas proteccionistas para tratar de abastecer a tus empresas y a la vez tratar de proteger a tu industria, ¿no? Pero bueno, desde luego no son buenas noticias para el comercio mundial, ni son buenas noticias todo lo que sean medidas proteccionistas, arancelarias, todo lo que sea poner restricciones al comercio internacional, pues lógicamente drena puntos de crecimiento y pone trabas a la salida de la situación de ralentización global en la que nos estamos metiendo, se alarga en el tiempo, ¿no? Al revés, este tipo de medidas aceleran un poco el parón y la recesión y desde luego no son medidas en la buena dirección desde mi punto de vista. Mirando a lo que están siendo las medidas a un sitio, en un lado y en otro del mundo, hablar de proteccionismo, si miramos aquí a la vieja Europa y a la Unión, estamos viendo cómo Alemania parece abrirse a la posibilidad de emitir deuda conjunta para financiar esa crisis energética, esa factura que están pagando los consumidores, las empresas. En principio se quedaba enrocado en su escudo, 200.000 millones para su gente, pero ahora parece que estaría abierto ese modelo, eso sí, en forma de préstamo, no de subvenciones para los Estados miembros. ¿En qué manera puede facilitar ese cambio, ese giro en el discurso de Alemania para refrendar la respuesta común y de alguna manera avalar tanto la credibilidad en el euro como en lo que es la respuesta energética? Bueno, pues la Unión Europea siempre ha avanzado a trompicones, ¿no? Y siempre ha avanzado cuando hay problemas, se ponen soluciones y tiene que haber problemas de calado para que la Unión Europea avance, ¿no? El proceso de integración europea desde el año 2000, desde la fundación del euro, pues ha tenido un periodo con altibajos, pero en el que los grandes avances siempre se han hecho en momentos de grandes crisis, ¿no? Lo vimos con la crisis del 2008 y la respuesta con el Banco Central Europeo, ¿no? que tardó 4 años en que se produjera, y la unión bancaria y todo este tipo de pasos, pero sí que es verdad que todo el tema de mutualización de deuda no fue hasta la pandemia, hasta que se consiguió hacer una primera emisión de bonos, y ahora con todo este tema energético se está hablando también de volver a mutualizar la deuda y de que Alemania respalde esa mutualización de deuda, ¿no? Y es en momentos críticos o en momentos de mucha importancia donde la Unión Europea avanza. Yo me imagino que esas medidas van a ir condicionadas, porque ya se ha visto hoy las propuestas que la Comisión Europea está haciendo para cambiar todo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No va a ser sin condicionalidad, ¿no? Yo creo que esa mutualización de deuda, esas posibles emisiones para hacer ayudas en el mundo energético, irán condicionados a un control del gasto público, del déficit público y una homogeneización fiscal a nivel europeo, que yo creo que es algo que se lleva esperando muchos años. Lógicamente, al euro le va a sentar mal desde mi punto de vista, porque al final la gran baza de la Unión Europea o el soporte del euro siempre era
la fortaleza de las cuentas públicas alemanas y una mutualización se va a considerar como un punto débil, aunque a nivel agregado la Unión Europea esté en una situación sana, está en esa situación sana fundamentalmente por las cuentas alemanas, holandesas y austriacas, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que al euro le va a sentar como un síntoma de debilidad, pero sí que es verdad que son pasos que cohesionan y que fortalecen a la Unión Europea en su conjunto, pero irán condicionadas desde mi punto de vista y, como digo, pues ajustes a largo plazo en todo el tema del gasto público, en la deuda, en los déficits públicos y hacia una homogeneización fiscal a largo plazo, ¿no? Que yo creo que es algo que será positivo, que tardará mucho tiempo en producirse y, como siempre sucede en la Unión Europea, pero bueno, que se lleva esperando mucho tiempo que suceda y bueno, al menos se puede aplicar en un momento de un contexto internacional desde luego bastante excepcional, ¿no? El momento es excepcional, lo veíamos incluso con la crisis que se desataba hace apenas unas semanas en el propio Reino Unido, el Banco de Inglaterra saliendo en defensa de sus fondos de pensiones con ese descalabro de la libra. Y ayer veíamos cómo la institución monetaria volvía a renovar ese apoyo con esa fecha de vencimiento hasta este próximo viernes, en un intento por frenar lo que es la caída de los bonos, pero estamos viendo cómo esa rentabilidad de esos deuda de esos bonos británicos sigue al alza. ¿Podemos dar por superada esta crisis de confianza en torno al Reino Unido o todavía no está terminada de escribir? Bueno, yo creo que los mercados son muy parecidos al agua y las grandes presas, ¿no? Tú puedes contener las cosas hasta que hay una brecha y cuando hay una brecha normalmente el agua empieza a erosionar, erosionar, erosionar y trata de romper por el punto débil, ¿no? Y desde luego ahora mismo el gilt y sobre todo el gilt a largo plazo en Reino Unido pues es una de las brechas que está habiendo en todo el mundo de la renta fija, ¿no? Y desde luego los mercados van a presionar. Yo creo que van a seguir presionando ahí, van a ver la capacidad que tiene el Banco Central inglés de tomar decisiones y desde luego la libra va a seguir presionada, ¿no? Desde mi punto de vista. Y ahora mismo pues la primera brecha que hemos tenido en la presa, no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de una década de experimento de bancos centrales, de inyecciones monetarias masivas, de intervención en todos los tramos de las curvas por parte de los bancos centrales y estamos de forma abrupta deshaciendo todo eso de forma acelerada por parte de todos los bancos centrales y eso tiene que generar brechas, ¿no? Y al final, como digo, los puntos débiles pues serán incididos por parte de los mercados y presionados, ¿no? Para ver hasta dónde tienen la capacidad de esos bancos centrales, ¿no? Así que yo no descarto seguir viendo mucha presión sobre el gilt y seguir viendo mucha presión sobre la libra en las próximas semanas que puedan seguir presionando a los mercados, ¿no? Así que desde luego prudencia desde mi punto de vista. Me gustaría preguntarte, está claro que el contexto es delicado, se abre además ahora esa temporada de resultados del tercer trimestre, vamos a ir conociendo las cuentas, los primeros esos grandes bancos americanos, ya hemos conocido bastantes profit warning desde distintos ámbitos de la economía. ¿Qué podemos esperar y sobre todo cuál debe ser la posición inversora? ¿Dónde miras? Bueno, pues podemos esperar más profit warnings y más rebajas de estimaciones por parte del consenso de analistas y más malas noticias, ¿no? Yo creo que las malas noticias se van a suceder de aquí a final del año. Lógicamente, gran parte están descontadas en los precios, ¿no? Por eso las cotizaciones de las acciones están en los niveles en los que están. Pero bueno, yo creo que puede servir todavía de excusa para ahondar un poco más en las caídas en los mercados. Yo creo que podemos ver falta una capitulación. Desde mi punto de vista, las caídas hasta ahora han sido muy ordenadas y no hemos tenido un desorden en el mercado de renta variable, ¿no? Y yo creo que muy probablemente pues, nos falte un poco la fase de capitulación o la fase de desorden. Nosotros en ese entorno estamos cautos, creemos que hay que estar con inversiones por debajo del 50% en renta variable y estamos largos de energía y de banca retail en Europa, fundamentalmente, y también estamos presentes en temas de mineras, pues de uranio, por ejemplo, y son compañías en las que más o menos mantenemos el grueso de nuestras inversiones, ¿no? Los sectores que más fuertes vemos son esos, ¿no? Energía, utilities, banca
seguros, ¿no? Pues sectores muy value, aunque, como digo, no descartamos que haya algún episodio más de volatilidad y con un VIX por encima de 30, cualquier cosa puede producirse, ¿no? No me extrañaría nada tampoco que tengamos una salida al alza primero antes de ese episodio de volatilidad y que podamos ir hacia la zona del 3.850 del Standard & Poor's, un rebote muy virulento en algún momento, pero creo que será de corto plazo y efímero, porque creo que será para ahondar luego más adelante las caídas, y yo estaría muy cauto hasta el primer trimestre de 2023, desde luego. Esa cautela que debe imperar en estos momentos. Lizán, como siempre, ha sido un verdadero placer este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Si mañana toca puente, a descansar, y si no, feliz semana igual. Igualmente a todos, un saludo. Y nosotros hacemos una pequeña